¿Dónde están los peores lugares para vivir en los Estados Unidos? No es un secreto que algunos estados están mejor que otros, pero hoy revelaremos qué estados están en declive y rápido. Para evitar una lista sesgada en su mayor parte, echaremos un vistazo a las calificaciones más recientes de calidad de vida y otras consideraciones publicadas por fuentes respetables para obtener una imagen clara de quién es realmente el peor de los peores. ¿Crees que sabes qué estados harán la lista? Podría no ser tan claro como crees. ¿Qué estados enfrentan el año más difícil? Vamos a ver y averiguarlo. Número 10. Nevada. Con un rango de 44º en general como lugar para criar una familia, Nevada emerge como un estado claramente en declive. Clasificándose como el peor en socioeconomía y 49º tanto en educación como en cuidado infantil y asequibilidad, Nevada tiene un largo camino por recorrer para tendencia a ser un estado generalmente en mejora. Nevada también ocupa el 45º lugar en salud y seguridad, lo que no se ve muy bien para el estado de plata. Según una métrica, a partir de 2024, Nevada es el peor a nivel nacional en términos de la tasa de desempleo. Quizás no sorprendentemente, Nevada también tiene dificultades en términos de fortaleza económica y calidad de educación. El uso de drogas en Nevada es otra razón para la ubicación del estado plateado en la lista. Nevada ocupa el 8º lugar en la nación en términos de uso de drogas. Claramente ha habido muchas causas que han llevado a Nevada a decaer en los últimos años. La economía de Nevada también se encuentra entre las más inequitativas y regresivas de la nación. El nivel de disparidad fiscal es el 5º más alto de la nación, con los residentes más pobres de Nevada siendo gravados a tasas efectivas más de 4 veces superiores a las de sus residentes más ricos. El 1% superior de los que ganan en Nevada paga solo el 2.8% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 20% más pobre de los que ganan paga el 11.9%. Las familias de ingresos medios en el 60% medio de la escala de ingresos pagan alrededor del 8.4% de sus ingresos en impuestos, que es esencialmente 3 veces más alto que la tasa efectiva pagada por los más ricos de la nación. En Nevada, la mayoría de los fondos provienen de los impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales, ya que no hay impuesto sobre la renta personal. Como puedes ver, los problemas de Nevada se deben principalmente a su débil economía y mercado laboral. El declive del turismo visto en Nevada en los últimos años también representa un riesgo para la economía del estado. Considerada la capital del entretenimiento del mundo por algunos, Nevada atrae a millones de visitantes cada año, especialmente en lugares como Las Vegas y Reno. En 2022, los más de 38 millones de visitantes a Nevada generaron más de 940 millones de dólares en ingresos. Algunos llaman al turismo el sustento de la economía del estado. La pandemia de coronavirus 19 tuvo consecuencias económicas catastróficas para Nevada, donde el turismo aún no ha vuelto completamente a los niveles prepandémicos. Más allá de los efectos duraderos de la pandemia, la inflación amenaza la economía de Nevada más que casi cualquier otro estado. La inflación, que puede considerarse un impuesto sobre la clase trabajadora, aumenta los costos asociados con la comida, los viajes, el transporte y la energía, lo que puede consumir los salarios y llevar a muchas familias de la clase trabajadora a la pobreza. Según un informe del Bureau del Censo, los costos de energía y alimentos son los principales impulsores de los crecientes impactos de la inflación en Nevada, y el 47% de las familias en el estado plateado informaron que luchan para pagar los gastos del hogar. Como un estado tan dependiente del turismo y el gasto del consumidor, la inaccesibilidad de mucho de lo que Nevada tiene para ofrecer, especialmente con la creciente inflación, puede significar problemas para el estado en los años venideros. Viajar a Nevada es solo un aspecto del turismo que se ha vuelto prohibitivamente caro en el estado, ya que los boletos de avión actualmente superan la tasa de inflación en un 25% y se proyecta que seguirán aumentando en los años venideros. No solo el turismo está sufriendo en Nevada, sino que la situación ambiental en el estado plateado también está luchando debido al cambio climático. Un problema importante es la escasez de agua, ya que el lago Mead, una fuente importante de agua en Nevada, ha estado bajo una escasez de agua durante meses. A partir de enero de 2024, el lago Mead pasó de una escasez de nivel 2 a una escasez de nivel 1 después de un invierno muy húmedo, pero el agua en Nevada sigue siendo escasa.
Claramente, a pesar de pequeñas mejoras, Nevada se encuentra en una situación complicada hacia adelante, al igual que nuestro próximo estado que enfrenta algunos problemas importantes. Alaska. Alaska es famosa por sus enormes reservas de naturaleza salvaje, clima frío y belleza natural. También es famosa por su industria petrolera. La economía de Alaska depende en gran medida del petróleo como una de las principales exportaciones del estado, ya que produce y vende miles de millones de barriles de petróleo anualmente. Según una proyección, los precios del petróleo podrían sufrir en 2024, con una disminución proyectada de $8 por barril en comparación con la previsión del Departamento de Ingresos del otoño de 2022. También se espera que el estado tenga una disminución en la producción de petróleo a una tasa proyectada de 7.200 barriles menos de petróleo cada día. Esto podría reducir los ingresos del Fondo General no restringido del estado en 679 millones este año. Toda esta producción de petróleo ha tenido y continuará teniendo efectos catastróficos en la última frontera, ya que los cambios en las condiciones oceánicas, el permafrost, las temperaturas del aire, el hielo marino y la precipitación se vuelven más prominentes como resultado del cambio climático. Es probable que la infraestructura de Alaska sufra, especialmente en las áreas rurales. Los medios de vida de la gente de Alaska pueden verse seriamente amenazados en el próximo año y más allá, contribuyendo al colapso de las principales pesquerías, socavando los empleos existentes y las formas de vida indígenas, impactando las industrias de agricultura y maricultura y creando inseguridad laboral. El sistema de Alaska tampoco tiene una perspectiva positiva. De hecho, clasificada en el 46º lugar en educación, Alaska tiene solo 11, o el 17.2% de sus 64 escuelas clasificadas entre el 25% superior de las escuelas de la nación. Sin embargo, el declive de Alaska no se limita a su pobre sistema educativo. Su población ha estado luchando durante años. Aunque la población de Alaska ha aumentado en cierta medida cada año, la tasa de cambio ha sido estancada desde 1995. Más allá de esto, el estado ha experimentado cierres de escuelas como resultado de la disminución de residentes en edad escolar y la matrícula. Esto puede estar relacionado con los impactos de la pandemia de coronavirus 19. Claramente, las secuelas de la pandemia continúan impactando negativamente a la población de Alaska. No solo eso, sino que la tasa de incremento natural de la población, es decir, los nacimientos en Alaska, recientemente alcanzó el nivel más bajo desde la década de los 50. La edad promedio de los habitantes de Alaska también ha aumentado, con adultos mayores de más de 71 años, ahora están en su punto más alto, representando más del 7% de la población del estado. Alaska también está clasificado como el 39º mejor estado del país para las familias, que aunque no es el peor, no es algo de lo que presumir. De hecho, un estudio clasificó a Alaska como el peor a nivel nacional en términos de calidad de vida y clima y tiempo. Alaska también ocupa el lugar 42 en el país por desempleo y el 40 por seguridad y tasas de delincuencia. Con tantos factores en contra del estado, está claro que Alaska está en declive. ¿Te atreverías a mudarte a Alaska? A continuación, Nuevo México. Nuevo México es considerado el peor estado del país para criar una familia, lo que no parece positivo para el pronóstico del estado de inmediato. Nuevo México ocupa el puesto 37 a nivel nacional en diversión familiar y el 49 en salud y seguridad. Nuevo México está clasificado como el peor en el país en términos de tasas de delincuencia y seguridad según otro ranking. La Tierra del Encanto también está clasificada en el 46º lugar en términos de rango socioeconómico. Ninguno de estos factores es favorable para una mejora en Nuevo México en los años venideros. El empleo y desarrollo laboral en Nuevo México carecen de perspectiva positiva para el siguiente año. Recientemente se dijo que Nuevo México tiene 116,000 trabajadores menos que el promedio nacional para la participación de la fuerza laboral de un estado. Desde el año 2010, se estima que 20,000 trabajadores han abandonado el estado de Nuevo México y no han sido reemplazados. En términos económicos, Nuevo México claramente no se desempeña demasiado bien, y esto puede continuar disminuyendo en los años venideros. Durante varios años consecutivos, Nuevo México estuvo entre los 3 estados con las tasas de pobreza más altas. Nuevo México también tuvo la tercera tasa de pobreza infantil más alta de la nación, con el 23.9% de los niños viviendo en pobreza, y la tercera tasa de pobreza de ancianos más alta con el 12.8% en el año 2021.
No solo eso, sino que el estado se considera entre los peores en términos de educación y cuidado infantil. Según una escala de calificación, Nuevo México ocupa el puesto 47 en calidad educativa. De hecho, se piensa que Nuevo México es uno de los peores en términos de puntajes de pruebas estandarizadas de estudiantes, con los estudiantes de Nuevo México en promedio obteniendo puntajes en o cerca del fondo. Aunque este no es un gran indicador para medir todo el aprendizaje y la calidad de la educación, el hecho de que los estudiantes de Nuevo México en general hayan mostrado una mejora mínima en la competencia desde 1998 no es prometedor para el futuro de la educación en la Tierra del Encanto. Las altas tasas de pobreza y los bajos niveles de competencia dentro del sistema educativo de Nuevo México están, quizás no sorprendentemente, vinculados. Desde 2021, el 28% de los niños menores de 5 años y el 25% de los menores de 18 años viven en la pobreza. Simultáneamente, el 76% de los alumnos de cuarto grado, casi 3/4, y el 79% de los de octavo grado en Nuevo México no tenían competencia en lectura a su nivel. Además, más de un cuarto de los estudiantes de secundaria en la Tierra del Encanto no se gradúan a tiempo, y el 12% de los adolescentes no están en la escuela o trabajando. Además, casi un tercio de los adultos en el estado leen al nivel de un niño de 5 a 7 años. Aunque este número puede verse afectado por la cantidad de inmigrantes en el estado, claramente los impactos generacionales arraigados de la pobreza son significativos en Nuevo México. Más allá de la academia y los ingresos, el uso de drogas es otro problema que azota al estado de Nuevo México. Basado en 20 métricas, incluyendo tasas de sobredosis y leyes de pruebas de drogas a empleados, Nuevo México en realidad es el peor clasificado en cuanto al uso de drogas. Sorprendentemente, las drogas y el alcohol pueden ser al menos parcialmente responsables de las 10 principales causas de muerte en la Tierra del Encanto. Esto no significa que el uso de drogas resulte definitivamente en todas las principales causas de muerte, pero podrían estar relacionadas con el uso de drogas y alcohol. Por ejemplo, la enfermedad hepática crónica, la cirrosis, las lesiones no intencionales, el suicidio, las enfermedades respiratorias crónicas y las enfermedades del corazón pueden estar relacionados con el abuso de sustancias. No solo eso, sino que Nuevo México tiene una de las tasas de muerte relacionadas con el alcohol más altas de la nación. A partir de 2007, el costo económico del abuso de alcohol en Nuevo México costó al Estado más de $2.800 millones, incluyendo la pérdida de productividad debido a enfermedades y muertes, gastos de atención médica, costos de bienestar social y más. Es improbable que Nuevo México mejore en un futuro cercano. Pero solo espera hasta que escuches cuál es el próximo estado. Arkansas. Otro estado luchando por mantenerse a flote es Arkansas, también llamado el estado natural. En años recientes, se ha informado repetidamente que Arkansas es uno de los estados con las tasas más altas de desigualdad de ingresos a nivel nacional. De hecho, los estudios muestran que los residentes más ricos de Arkansas, el 5% superior de los hogares, tienen ingresos promedio que son 15 veces mayores que el 20% inferior de los hogares y 5 veces mayores que el 20% medio de los hogares. No solo eso, sin contar las ganancias de capital, se informa que el 5% superior de los hogares de Arkansas recibe el 19% del ingreso total del estado. Para ilustrar eso en dólares, se estima que el ingreso promedio del 5% más rico es de $259.930, mientras que el promedio del 20% más pobre es de solo $17.879. Además, Arkansas ha visto crecer la desigualdad desde 1979, ya que el 1% superior ha visto un crecimiento del 110%, mientras que otros hogares han tenido, en promedio, un crecimiento de solo el 9% desde 1979. Esta inequidad se extiende también a la inseguridad alimentaria. En Arkansas, se estima que hay 467.550 personas enfrentando actualmente el hambre, de las cuales 134.690 son niños. Eso es 1 de cada 6 personas enfrentando el hambre en Arkansas, y 1 de cada 5 niños. Para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas que enfrentan hambre e inseguridad alimentaria en Arkansas, se necesitarían colectivamente $262 millones cada año.
Uno de los problemas más grandes que afectan a Arkansas ha estado vinculado a un aumento en el uso de drogas ilegales en el estado también. El estado tiene una de las tasas más altas de delitos violentos en los Estados Unidos, según el Buró Federal de Investigación. De hecho, según un sistema de calificación que considera varias métricas como pruebas de drogas y tasas de sobredosis, Arkansas ocupa el 7º lugar en la nación. La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha culpado del crimen en Arkansas a las penas demasiado relajadas y al hacinamiento en las cárceles que ha llevado a la liberación de algunos delincuentes violentos antes del final de sus condenas. La salud en Arkansas también es un problema serio, ya que se encuentra en el 46º lugar en la nación para criar una familia, siendo el 3º peor en diversión familiar y 42º en general en salud y seguridad. Claramente Arkansas no es un lugar en el que quieras estar con tu familia en el próximo año. También hay una grave falta de acceso a la atención médica en Arkansas, con, por ejemplo, solo 42 dentistas por cada 100,000 residentes. Desafortunadamente, Arkansas también sufre de la fuga de cerebros, que es un fenómeno en el que los estudiantes universitarios tienden a emigrar fuera del estado después de graduarse. Se estima que un 21% más de graduados universitarios de 4 años abandonan Arkansas que los que permanecen, con la mayoría yéndose a Texas, Tennessee y Missouri. Retener a los graduados universitarios mejoraría el bienestar económico a largo plazo del estado y atraería talento a sus industrias en crecimiento, lo cual podría ser clave para mejorar la posición de Arkansas en el futuro. Desafortunadamente, sin ninguna indicación de mejora este año, Arkansas permanece en esta lista como un lugar proyectado para declinar. Pero mientras que este próximo estado es conocido por su belleza natural, también es conocido por sus terriblemente bajas clasificaciones. ¿Vale la pena la belleza a cambio de las desventajas? Luisiana. Ahora nos dirigimos al profundo sur. Otro estado en declive es Luisiana. Luisiana se ubicó en el puesto 45 a nivel nacional para las familias y en el puesto 46 tanto en salud y seguridad como en educación y cuidado infantil. La ubicación de Luisiana a lo largo de la costa sur ya la ha sometido a pérdidas catastróficas como resultado de tormentas tropicales como los huracanes Katrina, Ida, Laura y Rita en la memoria reciente. Ya desde el inicio de 2024, Luisiana ha estado experimentando una crisis de seguros de propiedad, ya que los huracanes y tormentas han costado miles de millones de dólares en pérdidas relacionadas con catástrofes en todo el país. Algunos agentes de seguros sospechan que el seguro de propiedad en el estado mejorará a medida que avance el año. Aún así, con la constante amenaza de huracanes y tormentas causando graves daños a la propiedad en el estado del Pelícano, el pronóstico en Luisiana no parece muy bueno. Con la disminución de las temperaturas y la menor cantidad de lluvia asociada en los últimos años, la industria del cangrejo de río de Luisiana, que es significativa para el estado, puede estar seriamente en peligro. Cuando recientemente hubo una congelación ártica que llevó a una caída de las temperaturas, la ruptura de tuberías y afectó la plomería en Luisiana, los cangrejos de río estaban demasiado fríos para moverse, buscar comida y terminar en trampas para cangrejos. Económicamente, el estado ha sufrido como resultado de los daños a la propiedad, los desastres ambientales y otros factores que han impactado a Luisiana en los últimos años. Luisiana se clasifica como la 47ª economía más fuerte de la nación, superando solo a unos pocos otros estados. Luisiana se clasifica en el lugar 48 en calidad de educación y 49 en seguridad y tasas de delincuencia, sin duda vinculados a su economía en dificultades. El cuidado infantil es un problema crucial vinculado al declive de Luisiana. Con solo 76 instalaciones de cuidado infantil autorizadas en un estado que consta de 4.6 millones de personas, la calidad de vida y el cuidado infantil están delicadamente entrelazados en Luisiana. Según datos sobre atención médica, ofertas laborales, precios inmobiliarios, salarios y delitos violentos, Luisiana se ubica como el 4º peor estado para mudarse en general. Luisiana también tuvo la 2ª peor atención médica de todos los estados peor clasificados, según el estudio. No solo eso, sino que el estado tenía el 7º salario más bajo de todos los estados, con un salario anual promedio de poco menos de $51,000. Encontrar trabajo inicialmente suele ser muy difícil. De hecho, una calificación clasifica a Luisiana como el 7º peor para encontrar trabajo en los Estados Unidos. Más allá de esto,
Luisiana es especialmente conocida por sus altas tasas de delincuencia, tan altas como 155,000 delitos por año. A pesar de tener una población de tamaño moderado, la tasa de delincuencia del estado del Pelícano es tan alta como 33 delitos por cada 1,000 residentes, o 29 delitos por milla cuadrada, en comparación con la tasa de delincuencia nacional de 23.28 delitos por cada 1,000 residentes. Lamentablemente, las tasas de delitos violentos han aumentado en los últimos años. Entre los delitos más comunes en Luisiana se encuentran el crimen organizado y el robo. En Nueva Orleans, los delitos relacionados con el turismo, como la prostitución y los dewis, son más frecuentes. Las áreas rurales no salen mucho mejor. Luisiana también tiene altas tasas de delincuencia en algunos de sus pueblos pequeños. Además, Luisiana es el cuarto estado con mayores problemas de drogadicción en Estados Unidos. Para algunos, la buena comida y hospitalidad sureña podrían ser suficientes para rescatar este estado. Lamentablemente, este próximo estado y los demás en la lista no pueden hacer afirmaciones similares. Kentucky. Un problema importante para la perspectiva de Kentucky es que es particularmente difícil encontrar trabajo en el estado. De hecho, un sistema de calificación estima que Kentucky es el 9º peor estado para encontrar trabajo en todo Estados Unidos. Además, Kentucky es considerado el estado número 36 en el país para criar una familia. Kentucky se desempeña especialmente mal en términos de familia, diversión y estatus socioeconómico, ocupando los puestos 44 y 40 respectivamente, en general. De hecho, se dice que Kentucky tiene la 42ª peor tasa de desempleo en la nación, y la economía de Kentucky es la 44ª más fuerte en los Estados Unidos, lo que hace que el futuro de su economía parezca sombrío. Kentucky estaba empatado por tener las 26ª peores escuelas del país. Solo 49 de las 225 escuelas de Kentucky fueron clasificadas en el cuartil superior de las escuelas del país. Además, se dice que la calidad de vida en Kentucky es la 46ª de los 50 estados de los Estados Unidos. Nada de esto parece especialmente prometedor para el futuro de Kentucky. Kentucky es un estado que está cada vez más abrumado por el tabaquismo, la obesidad y otras preocupaciones de salud pública. Tiene la 6ª tasa más alta de obesidad en la nación, con un asombroso 48.78% de su población siendo obesa. Kentucky es conocido por su problema con el tabaco, pero no solo por eso. El 37.8% de las muertes por cáncer en el estado de Bluegrass se atribuyen al tabaquismo, con más del 17% de los adultos de Kentucky fumando, casi el 5% de los estudiantes de secundaria fumando y alrededor del 22% de los estudiantes de secundaria usando cigarrillos electrónicos. Estas tasas superan con creces las nacionales. Solo el 11.5% de los adultos fuman a nivel nacional, menos del 2% de los estudiantes de secundaria fuman en promedio, y se estima que el 10% de los estudiantes de secundaria usan cigarrillos electrónicos. Cada año, cerca de 9,000 muertes son causadas por el tabaquismo. Eso sin considerar las muertes por humo de segunda mano. Un estudio encontró que fumar es más mortal y cuesta más vidas que el alcohol, el virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los accidentes de coche, las drogas ilegales, el asesinato y el suicidio combinados. Miles y miles más mueren cada año por causas relacionadas con el tabaco aparte de fumar, como incendios causados por fumar y el uso de tabaco sin humo. Claramente, los impactos en la salud en Kentucky son generalizados y no muestran signos de detenerse. Recientemente, la industria del carbón en Kentucky ha empezado a colapsar, poniendo en riesgo una parte antes crucial de su economía. El carbón está desapareciendo del sector energético a medida que fuentes renovables y sostenibles lo han empezado a reemplazar. En Kentucky, el cambio climático ha provocado inviernos más cálidos, terrenos más húmedos e inundaciones. No solo eso, se espera que otros desastres naturales se vuelvan más frecuentes, lo que puede llevar a mayores desigualdades económicas, escasez de alimentos, migración masiva y potencialmente conflictos armados en todo el mundo. Está claro que las perspectivas para la industria del carbón en Kentucky son sombrías. El sector agrícola también está luchando en el estado de Bluegrass. Se produjo una disminución esperada de $200 millones entre 2022 y 2023, derivada principalmente de menores ganancias de una serie de productos, incluyendo maíz, soja, lácteos y tabaco.
Se espera que Kentucky tenga menores exportaciones agrícolas en el próximo año, por lo que el futuro tampoco parece muy brillante para Kentucky en ese frente. Y espera, hay más estados que podrían estar incluso peor que Kentucky. Mississippi. Un estado que ha visto su posición en este tipo de listas durante demasiado tiempo es Mississippi. El estado se queda muy atrás de sus contrapartes en términos de economía y estabilidad fiscal, ocupando el último lugar o el penúltimo en las listas proporcionadas. Esta realidad se refuerza por el hecho de que el estado fue clasificado en el lugar 47 en oportunidades laborales. Entonces, si te encuentras en una situación económica inestable, vas a tener un tiempo difícil para encontrar un trabajo que te saque de ella. Los ciudadanos de este estado especialmente se dieron cuenta de esto, así como de otros factores durante la pandemia de coronavirus, con Mississippi experimentando una pérdida neta de población de aproximadamente 100,000 en 2020 y 2021. Aunque la población ha comenzado a aumentar desde entonces, aún no ha vuelto a los niveles prepandémicos. Mississippi también ocupa el puesto 49 para las familias, lo que dificulta criar una familia para quienes deben quedarse. Pero quizás un rayo de esperanza ante todas estas malas noticias. Mississippi tiene algunas de las casas más asequibles en Estados Unidos, un efecto secundario esperado de estar en un estado donde nadie quiere vivir. Pero aún no hemos terminado, quedan un par de lugares más por explorar. Nueva Jersey. Aunque muchos de los estados en esta lista están en el sur o suroeste del país, te puede sorprender encontrar a Nueva Jersey entre esos estados en declive. Nueva Jersey está experimentando una reducción en su población total. Con más residentes mudándose a otros estados, Nueva Jersey también está sufriendo una fuga de cerebros. Entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de julio de 2022, Nueva Jersey perdió más de 6,000 de sus residentes. La emigración fue más predominante en los condados más extensos del estado. Los condados de Essex, Bergen y Passaic han estado luchando especialmente como resultado de estas nuevas tendencias. Se cree que la falta de asequibilidad en Nueva Jersey, densamente poblada, impulsa estas tendencias. Muchas personas han optado por mudarse a áreas menos densas y más asequibles. Las altas tasas de pobreza en Nueva Jersey hacen que el estado sea considerado uno de los peores en la nación también en cuanto a estatus socioeconómico. Además, Nueva Jersey se clasifica como el tercer peor en los Estados Unidos en términos de asequibilidad. Los elevados impuestos a la propiedad en Nueva Jersey también han sido una carga para sus habitantes. La factura promedio de impuestos a la propiedad en todo el estado en Nueva Jersey aumentó más de $200 en 2022, alcanzando $9,490 anualmente. Los impuestos medianos a la propiedad en Nueva Jersey fueron los más altos de la nación, casi $9,000, que es más de $2,500 mayor que en Connecticut, que ocupa el segundo lugar. Estas condiciones no parecen particularmente propicias para la mejora económica. De hecho, es probable que Nueva Jersey esté entre los estados con más probabilidades de disminuir el próximo año. No solo eso, sino que Nueva Jersey ha estado experimentando un aumento sutil en su población carcelaria, con un crecimiento del 1.2% entre 2021 y 2022. Anteriormente, en la década previa a este incremento, Nueva Jersey, como varios otros estados de Estados Unidos, había experimentado un descenso en las tasas de encarcelamiento. El declive económico visto en la falta de asequibilidad de Nueva Jersey y el generalmente bajo estatus socioeconómico de sus residentes también impacta otras áreas del bienestar del estado. La infraestructura y carreteras de Nueva Jersey han estado bajo severas tensiones en años recientes. De hecho, se cree que Nueva Jersey tiene las segundas peores carreteras en todo Estados Unidos. Más del 36% de las carreteras de Nueva Jersey se califican como en mal estado, mucho más alto que el 13.8% de carreteras en mal estado a nivel nacional. Con todo esto, el pronóstico para Nueva Jersey en los años por venir no parece muy bueno. Quizás el factor más perjudicial y preocupante que afecta la clasificación de Nueva Jersey como uno de los estados más propensos a declinar se centra en la prevalencia de la contaminación ambiental y los sitios Superfund en Nueva Jersey. En el estado Jardín hay muchos sitios Superfund que son lugares tan contaminados que representan un riesgo para la salud humana y ambiental. Estos sitios incluyen instalaciones de fabricación, plantas de procesamiento, incineradoras y vertederos, sitios de minería donde se ha dejado residuos peligrosos.
Los sitios Superfund representan un alto riesgo para la esperanza de vida y afectan desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos. Por ejemplo, un estudio encontró que un sitio Superfund en un área con un ingreso promedio por debajo de la mediana, que es de $52.580 para referencia, puede reducir la esperanza de vida hasta en 7 meses. Existen estudios que muestran que la proximidad residencial a los sitios Superfund está correlacionada con el linfoma no Hodgkin en hombres, así como con la leucemia linfoblástica aguda en la infancia. Las inundaciones también pueden transportar estos contaminantes, lo que agrava los riesgos que representan los sitios Superfund, dado el probable aumento de las inundaciones en Nueva Jersey que acompañará al cambio climático. Actualmente, Nueva Jersey figura como teniendo 115 sitios Superfund en la lista de prioridades nacionales de la Agencia de Protección Ambiental. Este es el más alto de los 50 estados de Estados Unidos, a pesar de que Nueva Jersey es el cuarto estado más pequeño. Con tantos riesgos para la salud humana, la economía y la infraestructura, Nueva Jersey merece su lugar en esta lista. Pero lo creas o no, las cosas pueden empeorar y tenemos un par de estados más para visitar. Virginia Occidental. Virginia Occidental fácilmente entra en la lista de estados en declive. Ocupa el puesto 48 a nivel nacional, siendo uno de los peores estados del país para las familias. Virginia Occidental es el peor estado para la diversión familiar y el 44 grados en asequibilidad. Virginia Occidental también es conocida por sus tasas de desempleo y la dificultad de encontrar trabajo en los Estados Unidos. De hecho, un sistema de clasificación sugirió que Virginia Occidental es el 10º lugar más difícil para encontrar trabajo. Virginia Occidental es el segundo estado con mayor consumo de drogas en Estados Unidos. De hecho, la crisis de los opioides se agrava en el estado de la montaña. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, las sobredosis fatales resultaron en la pérdida de más de 1.400 vidas en Virginia Occidental en 2021. El estado lidera el país en muertes por sobredosis. Esta es una pandemia grave que ha resultado en una pérdida trágica de vidas en el estado. Virginia Occidental también literalmente se lleva el pastel en términos de las tasas más altas de obesidad en el país, con un impresionante 51% de su población viviendo con obesidad. Esto significa que al menos la mitad del estado tiene un índice de masa corporal de 30 o más. Además, el sistema educativo de Virginia Occidental no parece ser uno de los mejor clasificados en la nación. Únicamente el 13.8% de las escuelas en Virginia Occidental se encuentran en el 25% superior a nivel nacional. El estado de la montaña está clasificado como el 44º en términos de educación y cuidado infantil, por lo que la perspectiva no es tan buena. Es poco probable que el sistema educativo de Virginia Occidental mejore mucho en el próximo año. Su industria del carbón ha sido durante mucho tiempo un aspecto central de la economía en el estado de la montaña. El estado también ha permanecido comprometido con el carbón a pesar de alternativas como el gas natural, y las empresas de servicios públicos son reacias a alejarse del carbón, lo cual es malo para el medio ambiente, la salud de las personas y los bolsillos de las personas. Debido a esto, los habitantes de Virginia Occidental han enfrentado altos costos de energía, pagando un precio promedio de electricidad al por menor 5 veces mayor que el promedio nacional, donde alternativas de bajo costo como el gas natural o las energías renovables pueden ser más comunes en otros estados. Entre 2008 y 2020, Virginia Occidental no adoptó nuevos avances tecnológicos para la energía, sino que desarrolló 3 nuevas plantas de carbón que llevaron a que los costos de energía subieran más rápido y más alto que en cualquier otro estado. Muchos mineros de carbón en Virginia Occidental han enfrentado graves consecuencias y un aumento en la factura de servicios públicos. Enfermedades difíciles de manejar como la bronquitis, el pulmón negro y el cáncer han impactado a muchos, mientras que otros han lidiado con lesiones en el lugar de trabajo. Quizás si Virginia Occidental hiciera la transición a un sistema de energía más sostenible y asequible, podría estar en auge. Sin embargo, pareciendo estar tan atrapada en sus costumbres como siempre, Virginia Occidental es otra para agregar a la lista de estados en declive en el nuevo año, muy parecido a este próximo y nuestro último. Oklahoma. Uno de los estados con las peores perspectivas es Oklahoma. Oklahoma, calificado en el puesto 43 en calidad para las familias, recibe calificaciones especialmente bajas en salud y seguridad, ubicándose en el lugar 47.
El estado Sooner también es considerado el 38º mejor en términos de diversión familiar, por lo que las perspectivas tampoco son muy positivas allí. En Oklahoma hay una de las tasas más altas de abuso de drogas, clasificada en el número 9 en el país, y el estado tiene la segunda tasa más alta de personas sin seguro de salud en la nación. Oklahoma prohibió el aborto en 1910, siendo una de las medidas más estrictas del país. La ley de Oklahoma también convierte la realización de un aborto en un delito grave, que es castigado con hasta 5 años de prisión a menos que el procedimiento sea necesario para preservar la vida de la madre. Más allá de esto, Oklahoma ocupa el 4º lugar en la nación en tasas de obesidad, con el 49.52% de su población viviendo con alguna forma de obesidad. En general, Oklahoma sufre algunos de los problemas de salud más preocupantes. Solo el 2.3%, o 9, de las 396 escuelas clasificadas de Oklahoma fueron calificadas entre el 25% superior de las escuelas en los Estados Unidos. De hecho, Oklahoma fue clasificado como el peor estado del país en educación. Sus escuelas son una fuente del declive del estado. Tras 2 años de comidas escolares gratuitas durante la pandemia de coronavirus, Oklahoma ha retomado recientemente los almuerzos pagados, luego de que el gobierno federal lo permitiera. Ahora, muchas familias han acumulado una deuda de almuerzo que es inasequible de manejar. Todos estos hechos juntos respaldan el lugar de Oklahoma en esta lista de estados que actualmente están en declive. Por supuesto, es importante recordar que el hecho de que un estado esté en esta lista no le quita a las culturas únicas, la vida familiar u otras razones no basadas en datos que llevan a las personas a elegir o incluso amar vivir en uno de estos estados. Así que mientras esta lista echa un vistazo a los números, no significa que sea imposible ser feliz en cualquiera de estos estados. Pero nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Hay algún estado que debería o no debería haber estado en esta lista? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si este video te interesó, no dudes en ver la verdadera razón por la que los Estados Unidos necesita el sur, la salud o lo que ciertos estados están haciendo que termina alejando a las personas. Gracias por ver y como siempre, cuídate.